Maestro José Luis Trueba, ¿será México el país en donde se tiene un mayor desarrollo, no quiero decir comercial, porque ese me parece que son los Estados Unidos, pero místico, popular, de arraigo, de la lucha libre? Ah, claro que sí. Ahí sí somos absolutamente primer lugar intergaláctico. ¿Qué mexicano? Intergaláctico. Y eso se debe, creo yo, a que la lucha libre tiene una serie de peculiaridades aquí en México que no las tiene en otros lados. Fíjate, te pongo un ejemplo, el más obvio. En todos los lugares, cuando alguien se pone una máscara, es para ocultarse. Ajá. O sea, si tú y yo nos ponemos una máscara y salimos a la calle, es para que no nos reconozcan. Es más, la máscara nos roba nuestra personalidad. Menos A los luchadores. es su personalidad. Es su personalidad. La tapa, como le dicen, es la personalidad del luchador. Es decir, el santo sin máscara, perdón que lo diga, es un ciudadano del estado de Hidalgo a quien ni siquiera hay que voltear. Con máscara es la encarnación de todos los poderes. Es el héroe popular más grande que ha tenido México. Bueno, él y Pepe el Toro, que era inocente, pero Pero sí, pero hay un detalle. Pepe el Toro es sufridor. En cambio, el santo tenía la tecnología del foco. tenía todo. Es Podía decir, hablar a Lunave. A Lunave, santo a Lunave, que nunca está de más. Pero además de eso, la lucha libre es la cosa más objetiva que hay en el mundo. Contra todo lo que piensan. A ver, explíqueme eso porque yo siempre hubiera pensado lo contrario. No, pero ve, tú piensa cuando vas a una lucha o ves una película de luchadores, pasa exactamente lo mismo. Uno tiene una serie de creencias cuando entra a la arena o cuando prendes la telera. Y dices, no, esto es pura faramaya. Pero cuando te sientas, todo lo que crees se apaga y te clavas en la pelea. Eso es cierto. Sí, por supuesto. Los ojos te ganan a lo que crees. Y lo más interesante es que es la lucha tan injusta como la vida real. Por eso es maravillosa. En los espacios donde no hay lucha libre y donde la narración siempre quiere ser buena, los buenos ganan. En la lucha libre, no necesariamente. Hay veces que les ponen unas sopapizas a los buenos brutales, pero los malos también pueden ganar. Se lo voy a poner de otra forma. La lucha libre no es demagógica. No. O sea, no es como película de Visconti, No. En donde efectivamente al final pienso en Bellísima, por ejemplo, en esta película de la niña que está haciendo casting en Chinechita, Sí. y que al final efectivamente le dan, después de un rollo, le dan el papel. No, eso no pasa en la lucha libre. No, la lucha libre es el mundo real. Pero aparte es un mundo donde ocurren cosas verdaderamente sensacionales. La primera es que no solo apagas tu sentido de crítica para asumir la realidad, que eso es importantísimo. En segunda, asistes a la única lucha donde el mundo se apuesta en un ring. Es decir, tienes en un espacio tan pequeño, jugándolo todo, donde todos los personajes son grandes guiñoles. Es decir, el santo no es el santo, no es un ser humano. Es casi una gigantomaquia, o sea, un choque de dos fuerzas todopoderosas. Pero al mismo tiempo es una bufonada. Porque pues, efectivamente hay cosas que no pasan. O sea, vamos y sabemos que estamos viendo una realidad que en un plano en realidad es una puesta en escena, es un artificio, pero que el resultado final tiene un efecto hacia nosotros. Exacto, una explicación del mundo. Una explicación. Pero aún más, fíjate qué cosa más extraña. Cuando nosotros vamos entrando a la lucha, esta se volvió tan poderosa que se escapó de la arena. Es decir, la veías en la tele, en el 4, si mal no recuerdo, creo que era donde pasaban la lucha, la veías en cine, es decir, era la primera plataforma multicast que hubiera. Pero esa plataforma multicast no podía funcionar si estaba bien hecha.
Es la primera plataforma donde lo chafa adquiere valor de verdad. Justo como nos pasa en TikTok. En TikTok, si lo hacemos demasiado bien, La gente no hace caso. no hace caso. Con la lucha, si lo hacemos demasiado bien, pierde su encanto. Por ejemplo, nada más para que te des una idea. ¿Tú sabes cómo eran los diálogos del Santo? De las películas del Santo. ¿Cómo los grababan? No. Ah, pues ahí te va. Vamos a hacer una cosa. Ajá. Tú eres pues, el doctor no sé qué Sí. y yo soy Santo. Muy bien. Bien, entonces, hazme una pregunta y yo te contesto. La que sea. ¿Estás en lo correcto, Santo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Santo? 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Estás seguro, Santo? Absoluta. ¡Ay, no! 21. Perdón. El Santo, esto me lo contaba la hija del Pichirilo Curiel, que es uno de los directores de muchas de las películas del Santo y guionistas. Es decir, estaba absolutamente chiflado el Pichirilo. Y él contaba que el Santo, pues ya llegó un momento en que no se podía aprender los diálogos. Y entonces el Pichirilo, detrás de cámaras, le decía, Santo, hasta 12. Y entonces el Pichirilo leía el diálogo contando, el Santo contaba hasta 12 y luego ya lo doblaban. No era solo el problema que, según dicen, tenía una voz muy chillona y desagradable. Claro, al final tiene hasta el águila serfín, pues, de voz. ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Sí, a Víctor Alcocer tenía. Víctor Alcocer, que es una voz maravillosa. Por poco le toca a los Lizalde también ahí doblarlo. Pero bueno, lo tienen que hacer así porque tiene que ser chafa. No puede aprenderse un diálogo. La película se tiene que hacer en 3 semanas. Aún más, la gente cuando mira las películas del Santo empieza a descubrir cosas que no hay. Por ejemplo, en Salto contra las Lobas, esto es neta, usaron película vencida para filmarla. Y entonces por eso se ve como así como veladona, así como... Como en alto contraste a veces. Pero la gente le parecía que eso era parte de un lenguaje cinematográfico. Es decir, la chafez tiene que ser fundamental. No porque lo naco es chido. No, lo chafa es chido. A ver, pero yo creo que tiene que ver con otra cosa. Dentro de un paralelismo existían los boxeadores que podrían estar en la misma categoría, pero lo de ellos sí era neto. ¿Así? O sea, ellos era real, efectivamente. Sí. Los golpes en el ring y el sacrificio por el cual estaban en el ring, el Ratón Macías, el Púas Olivares, Claro. el Pino Cuevas, O el Kid Azteca, el Kid Azteca, cualquiera. cualquiera de ellos, tenía que ver específicamente con un sacrificio real humano para poder trascender ante la miseria. Mientras que en el caso de la lucha libre, pues todo tenía que ser flamboyante. Exacto. Porque era una gran fantasía en donde la gente podía escaparse de esa realidad que sí se podía reflejar en el box. Exacto. Y en el box tú sabes que cuando la gente sangraba es que se lo iba a cargar el payaso. En cambio, en la lucha libre gritas, quiero ver sangre. Pero no solo eso. A diferencia del box, la lucha es quizá el primer espectáculo de este tipo que da equidad de género. En la arena, desde siempre, hubieron muchas mujeres. Sí. Un público, no sé si sea mayoritario, pero muy cercano a lo mayoritario de mujeres. Y no solo eso, las mujeres muy pronto brincan al ring ahí a darse sus trancazos. De no ser por Uruchurtu, jefe del departamento del Distrito Que Federal. paró todo. Todo. Incluso prohibió los besos callejeros. Ya lo demás, olvídate. Ya, eso de irse a una calle oscura en el carro, imposible. Besos prohibidos, cabaretes prohibidos, prostíbulos prohibidos, prostitutas correteadas. Y llegó a la conclusión de que las luchadoras eran un mal mensaje para las niñas y las madres mexicanas. No sé por qué, pero me suena algo muy, muy, muy cercano. O sea, sí se me hace como que esta parte en donde pareciera que la moralidad tiene que estar regida por el Estado, Por el cuando no Estado. tendría que ser así. Tendría No, que no, ser no. un ente social y un contrato social que vaya regulado por los ciudadanos. Exactamente. Y desterraron, gracias a su poder, del Distrito Federal y del Estado de México a las luchadoras.
Lo que significó no que desapareciera la lucha de mujeres, sino empobrecer a las luchadoras mujeres. O sea, la solución siempre de este tipo termina mal, porque el redimido termina más fregado que cuando no estaba redimido, pues. Entonces, y no solo eso, en el cine desaparecen casi las luchadoras. Pero aparecen las mujeres que tienen que seducir a los luchadores. Déjeme ir a pausa, porque me encantaría platicar con el maestro Trueba sobre El Santo y las mujeres vampiro, porque es una película en donde el subtexto no es necesariamente que le gustaría a Uruchurtu, ¿eh? No, eran bastante lujuriosas. Torrenciales, de humedades torrenciales las vampiras. Estábamos hablando con el maestro José Luis Trueba en los spots de las diferencias entre las 3 mujeres vampiro, y no las actrices, sino en las 3 versiones del Santo contra las mujeres vampiro que existen. Y eso pasa también en Santo contra las lobas y en muchos más. Cuando se filmaba la película, estaban pensando en aquel momento en 3 mercados diferentes. Uno, que era México, el cine familiar, que se estrenaba en el cine colonial seguramente, o algunos de este tipo. Un segundo mercado que era en Sudamérica y un tercer mercado en Europa. En Sudamérica y en Europa, las películas variaban, no en el argumento, no era un argumento que fuera mejor, tampoco las actuaciones, que eran igual de malas. Lo que estaba padre es que las mujeres vampiros salían en traje de rana. O sea, no, absolutamente en cueroles. Y era una suerte de porno soft. El Santo. Y entonces, imagínate tú un porno soft con vampiros y luchadores. Pucha, es como, no sé, como ver los Picapiedra tomándote un peyotazo. O sea, es muy, muy extraña la sensación. A ver, la semana pasada platicábamos con Rafael Polán sobre el mito de Drácula. Y la manera en la cual Occidente lo romantizó, ¿no? Y esta parte como de galán, etcétera, etcétera. Y muchas veces se piensa que el vampiro tiene que ver con una cuestión erótica, de seducción de el vampiro hacia las damiselas, ¿no? Por eso en Europa era tan sorprendente el hecho de que hubiera mujeres vampiro, porque era... ¿Cómo? Estamos hablando de lesbianismo, ya que estamos hablando de Ellen. Sí. Estamos hablando de lesbianismo porque no puede haber mujeres vampiro de la forma mítica de la que viene el vampiro como tal. Exacto, entonces son vampiros lésbicos o que corretean a un enmascarado con capa. Perdón que haga esa... para echárselo al plato. Bueno, no en el sentido de mordida, sino en el otro plato y luego pasar al siguiente. Es decir... Imagínate ver esa película, por supuesto que se vuelve de culto. Eso es como Robert Rodríguez en Del crepúsculo al amanecer, pero 50 años antes casi. Es decir, el cine de vampiros se convierte en una segmentación de mercado con diferentes cosas. Y no solo eso, la máscara, la industria de la máscara empieza también a exportarse. Porque les parece, y eso es muy, muy curioso, no olvidemos que México no es una invención mexicana. México se inventa siempre en otro país y luego regresa. No, Frida Kahlo, por ejemplo, es una invención gringa y luego regresó. Sí, claro, este mito comercial, por decirlo de alguna manera. Sí, y con la máscara de los luchadores pasa igual. En Europa les pareció en algunos momentos que las máscaras rimaban muy bien con posada. No me vais a preguntar por qué. O sea, esa cosa es esta libre asociación que damos a lo desconocido. Y entonces un país con calaveras, Día de Muertos y luchadores, y las Velázquez en cueroles, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Es el paraíso, es literalmente el paraíso. Es que, a ver, maestro, yo lo que creo es que si yo soy un intelectual francés que se dedica a ver cine, soy el Jorge Ayala Blanco francés, ¿no? Ándale. Así, soy Jorge Ayala Blanqué, ¿no? Sí, ándale. Jorge Ayala Blanc, ¿no? Blanc, ¿no? Y entonces me llega Santo contra las mujeres vampiro. Yo lo que quiero entender es de dónde sale tal locura. Y entonces
trato dentro de mi construcción mental de unir todo. Pues esto seguramente viene de la parte en la cual festejan la muerte en México y quién es el mejor representante del festejo, que Posada y las calaveras y las catrinas. Entonces seguramente es la exacerbación de la propuesta artística de Posada hacia el siglo XX y en realidad es un churrazo. Exacto. Así literal. En los dos sentidos. Sí. En los dos sentidos. Así literal, o sea, que fue que a alguien se le ocurrió en un viaje astral Claro. sin tener nada que ver una cosa con la otra. Pero fíjate que hay un detalle todavía más raro. Si tú eres Jorge Ayala Blanqui, Ese Blanche. tienes un detalle todavía a tu favor. Tú conoces El perro andaluz de Buñuel. Sí. Has leído a Bretón y toda la teoría surrealista. Y cuando ves las películas del santo, con las velas correteándolo en cueroles, no te queda más remedio que pensar que Bretón tenía toda la razón al decir que México era el único país naturalmente surrealista. Que Artaud había llegado aquí y en los rituales tarahumaras había encontrado a la muerte más profunda. Y volteas a ver eso y dices, no, pues sí. Es decir, esto rimaba. Las películas del santo rimaban con los imaginarios del surrealismo. Me da igual si es a la Bretón o a la Artaud. Nunca la Dalí. Dalí siempre se hizo un lado de todas estas locuras. Y cada vez que lo... Tenía las propias. No, claro, no, hay cada quien tenía las propias. Pero se separa muy pronto de ellos por razones políticas, entre otras cosas. Los surrealistas se unen a Trotsky. Que por supuesto Trotsky tiene que morir con un pioletazo en la tatema. Por Ramón Mercader. En un país dedicado a la muerte. Es decir, hay todo un culto brutal. Incluso tú lo puedes ver, este culto francés, si vas al Museo de Frida y te fijas en el librero. Tú dirás, qué ociosidad. Los libros que tenían Frida y Diego en la Casa Azul eran todos los libros que les traía y les mandaban Bretón y Artaud, del surrealismo. Y lo más interesante es que, a diferencia de los franceses, Diego y Frida nunca los abrieron. O sea, solo estuvieron de adorno. Sí, porque están intonsos. Ya ves que antes venían para que les metieras la plegadera y ya deshojabas. Los de ellos están todos intonsos y dedicados. Es decir, nunca leyeron lo del surrealismo. Eso lo inventan en Francia, lo siguen en Francia y se convierte. Pero no creas que es tan nuevo como eso. En el cine mudo, la primera aparición de luchadores, se llama Maciste Luchador esa película. Yo nunca la he visto porque parece que se quemó con la Cineteca en el ataque de Moby Dick, o sea, Margarita López Portillo. En el 82. 82, sí, 82 se incendia, ¿no? Pero sí tenemos la publicidad. Y cuentan que llega a la Ciudad de México Maciste, un gran luchador que va a derrotar a todos los catch, tomemos la palabra de aquella época. Y para lograr esto empiezan a hacer una serie de presentaciones. Y ahí te das cuenta cómo el surrealismo no es como dice Bretón, pero sí es una forma de vida. Al primer lugar a donde llevan al Maciste a echarse un pleito es al manicomio. Esto es real. Entonces imagínate que yo soy Maciste. Y entonces me llevan allá al manicomio. Lo que no tengo claro aquí, si no me lo vais a preguntar porque no lo tengo claro, si era la recién inaugurada Castañeda o era lo que quedaba de la Canoa, ahí enfrente del Congreso de aquí de la Ciudad de México casi. Y entonces llega y reta a los locos. Bueno, los locos no lo pelan, porque pues están en sus locuras, pero por los custodios son obligados a echarse 3 caídas sin límite de tiempo. Maciste los derrota. Y luego de ahí lo llevan a pelear contra policías. A unas cuadras más hacia Bucareli, digamos, ya que estaba ahí la gran estación de policía, y derrota a los policías. Y va caminando por todo esto hasta que al final, en una mala suerte, lo matan. Porque se metió con uno que traía charrasca. Es decir, imagina tú una pelea
de un luchador en un manicomio con locos reales. Eso sí es surreal. Imagínate que este luchador llega a desafiar al cuerpo de policía y el cuerpo de policía levanta el guante y termina muerto de un charrascazo. Perdón que lo diga, eso es el surrealismo. Tú vienes de Europa, lo ves y enloqueces. Digo, yo no vengo de Europa, pero sí enloquezco. Cada vez que te topas con personajes, con hechos así, es verdaderamente maravilloso. Me quedé pensando que qué lástima que se haya perdido esta película, porque pues pronto así podrían entender lo que eran no solo los luchadores, sino los manicomios, porque ya no existen ya ni manicomios ni hospitales de enfermedades mentales. No, ya no, ya no. Ahora decidieron declarar al estado de locura un estado libre y soberano. Sí, quiero que quede claro, es un estado libre y soberano. Yo me voy a mudar a él, nada más de pasaporte. No se necesita. No, ya está abierta la Yo creo que frontera. muchos ya estamos ahí sin visado ni nada por el estilo, maestro. Sí, no, pero sí, ese estado libre y soberano nos llama. José Luis Trueba, historiador, su cuenta de Twitter. Es @Truebalara. Truebalar ahí para que lo sigan. Sí. Las discusiones que se ponen son extraordinarias. Gracias. Un gusto haber estado a esta hora con usted aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Órale.